Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. La semana pasada llegamos a lo que yo considero ser el eje de esta carta, de este libro, donde Pablo nos está enseñando cómo debemos conducirnos en la iglesia. Y vimos realmente la semana pasada lo que voy a llamar un lado de la moneda, y hoy vamos a ver el otro lado de la moneda, porque eso es el eje, el centro de todo lo que está diciendo. Y Pablo nos está enseñando por qué es esencial que sepamos cómo conducirnos según las instrucciones del Señor. Y como vimos la semana pasada, que la iglesia pertenece al Señor, y si la iglesia no sigue las instrucciones del Señor, puede tener el nombre de iglesia, pero por allí ya no será una iglesia del Señor. La semana pasada vimos la parte positiva de por qué debemos conducirnos correctamente en la iglesia, que vimos en primer lugar que la iglesia pertenece al Señor y vimos que el Señor vive. Así que es un Señor que dejó instrucciones para su iglesia, Él vive y Él espera que nosotros seguimos sus instrucciones. Vimos que la palabra de Dios, la iglesia tiene que ser la columna y sostén de la verdad. Y si la iglesia deja de ser la columna y el sostén de la verdad, ya perdió su propósito. Vimos también la semana pasada que Pablo termina en el último versículo aquí con un mensaje triunfante de Cristo. Que Dios tomó carne, vino acá, murió y resucitó y después fue recibido arriba y está allí en gloria y volverá algún día para buscar a nosotros. Por todas esas razones, la iglesia tiene que saber cómo conducirse y cumplir con lo que la palabra de Dios dice sobre eso, porque si no, dejamos de ser la columna y baluarte de la verdad y de enseñar el mensaje de Cristo como muchas iglesias han hecho. Hoy vamos a ver el otro lado de la moneda y les invito a observar una cosa. Cuando Pablo escribió esta carta no tenía capítulos y versículos, esos fueron agregados mucho después. Pablo escribió una carta. Y para nuestro mensaje hoy, comenzando en capítulo 4, versículo 1, es mejor ignorar esas divisiones que fueron agregados para que nosotros podamos encontrar un lugar dentro de la Biblia, porque Pablo va a seguir hablando de la misma cosa. Va a seguir hablando de por qué tenemos que conducirnos correctamente en la iglesia, pero ahora él va a hablar del peligro si no lo hacemos. Entonces, en capítulo 4, versículo 1, y en mi introducción ya le voy a decir algunas cosas de versículo 1, antes de introducir realmente el tema. En la Reina Valera comienza el versículo 1 con pero el Espíritu dice claramente. Y el pero es correcto, debe haber un pero, porque en griego hay un pero que está diciendo, todas estas son las razones positivas por la cual es esencial que nos conduzcamos correctamente en la iglesia del Señor. Pero ahora le voy a hablar de peligros si no lo hacemos, los peligros que pueden venir si no lo hacemos. Entonces tenemos una advertencia. Ahora miren versículo 1, porque vemos que la advertencia que Pablo nos va a dar es una advertencia segura. Dice, el Espíritu dice, el Espíritu. Es el Espíritu que dice y es tiempo, el verbo es tiempo presente, que significa que el Espíritu va diciendo. Estaba diciendo hace 2000 años y está diciendo hoy. El Espíritu nos está advirtiendo constantemente del peligro de no conducirnos correctamente en la iglesia. El Espíritu de que habla acá es el Espíritu de Dios, es Dios mismo que nos está hablando. Podríamos ir a un montón de pasajes en la Biblia y vamos a ver algunos rápidamente donde el Espíritu Santo ya dio la advertencia de que es importante conducirnos correctamente por los peligros que hay. Timoteo, cuando recibió esta carta, estaba en Éfeso. Pablo había hablado con los pastores de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, y les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y después dijo a ellos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo dijo a los pastores, ten cuidado porque en el futuro, aún entre ustedes, se van a levantar personas con falsa doctrina que van a arrastrar a algunos. Nos dice también por medio del Espíritu, obviamente, 2 Pedro 2, 1 y 2, dice Pedro,
Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Entonces está diciendo Pedro, ten cuidado porque van a entrar entre ustedes los que encubiertamente introducen herejías. En 2 Timoteo 4:3, Pablo dijo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, así que le van a enseñar lo que quieren escuchar. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, que vienen ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces cuando dice acá en versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, es porque la Biblia ha dicho vez tras vez, por medio del Espíritu Santo, que debemos estar atentos a ese peligro. Es profético, no debe sorprendernos. Dice en versículo 1 que el Espíritu dice claramente, dice, significa que es declarado con claridad, está declarado con precisión. Está Pablo diciendo a ellos y a nosotros, estén atentos de eso, no estén sorprendidos, no estén sobreconfiados. No dicen ha pasado en Éfeso, pero a nosotros no nos puede pasar. No dicen ha pasado alrededor nuestro, pero a nosotros no nos puede pasar. Sino están advertidos que esto es una amenaza, un peligro. Entonces sean vigilantes, estén despiertos, porque ustedes no son exentos de esta posibilidad. Dice también en versículo 1 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y quizás vos decís, bueno, menos mal, no estamos en los últimos tiempos, así que podemos estar tranquilos. Pero quiero que entiendan que en el Nuevo Testamento esa frase no está hablando de la tribulación, no está hablando del tiempo justo antes de que el Señor viene en gloria, sino la definición en el Nuevo Testamento de esa frase, los últimos tiempos, es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Déjame mostrarles que es así. En Hebreos 1 y 2 dice así, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, el autor de Hebreos dice que los últimos tiempos son ahora en su propio tiempo, siguiendo hasta hoy. 1 Pedro 1:20, Pedro dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 1 de Juan 2:18, dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Entonces, cuando habla acá de los últimos tiempos, se está hablando de los últimos tiempos, no del tiempo de la iglesia, sino de todo el plan de Dios. Los últimos tiempos es todo el tiempo de la iglesia, todo el tiempo hasta que el Señor viene a buscarnos. Entonces, cuando dice el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Está diciendo, el Espíritu dice claramente que en este mismo momento es posible que algunos se aparten de la fe. Entonces, Pablo nos ha mandado a saber cómo conducirnos en la iglesia del Dios vivo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero ahora nos advierte que el peligro que corremos si no nos conducimos correctamente en la iglesia del Señor. Y la manera de evitar que estos que se aparten de la fe afecten a la iglesia es conducirnos correctamente como iglesia. Vamos a leer. Y vamos a comenzar con el texto de la semana pasada porque es todo juntos, capítulo 3, versículo 14. Dice así, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hoy vamos a ver en estos 5 versículos de capítulo 4, 4 distorsiones de los enemigos de la verdad. 4 distorsiones de los enemigos de la verdad. La primera distorsión se ve en versículo 1, y eso es que ellos se rebelan contra la verdad. Están en rebeldía contra la verdad. Voy a leerlo de vuelta. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Pablo comienza hablando de algunos. Es una palabra que él utiliza acá para ser menospreciante. Él no quiere darles el nombre, no quiere realmente reconocerlos. Es como decir, algunos van a venir que son un peligro para la iglesia. Son algunos y son entre nosotros. Son desde adentro. Como él había dicho en Hechos capítulo 20, 30, cuando dijo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces, él está anunciando acá que algunos van a apartar de la fe. Ahora, déjame aclarar una cosa aquí que es muy importante cuando vemos esa frase, se apartarán de la fe. Enseguida por allí alguien mira y dice, ¿qué? ¿Van a ser pastores? ¿Van a ser creyentes, miembros de la iglesia, quizás pastores, y van a apartar de la fe? Sí. ¿Y eso significa que han perdido la salvación? No, porque eso es imposible. Porque la palabra de Dios nos dice vez tras vez, que cuando nosotros creemos en Cristo como Salvador, Él nos da vida, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y vida eterna, si se puede perder, no es eterna. Sería vida precaria, vida temporaria, vida del momento. Pero no solamente con eso, sino podemos dedicar todo el mensaje hoy marcando esa realidad de que la salvación no se pierda. Entonces lo que encontramos aquí son personas que sí son miembros de la iglesia y probablemente maestros en algún nivel de la iglesia, pero no significa que son creyentes que pierden su salvación, sino significa que fueron profesantes. Déjame leer un versículo de 1 de Juan 2:19 que es un poco laberinto, pero explica bien claro lo que pasa en estos casos. Juan dijo así, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Entendiendo toda esa vuelta? Salieron de nosotros y eso no significa que estaban de nosotros y se fueron, sino eso significa que nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían todavía con nosotros. El hecho de que se fue simplemente revela quiénes fueron. La palabra de Dios está lleno de la idea de que hay profesantes y hay convertidos. Son los que profesan haber creído en Cristo, pero sus vidas no cambian y ellos viven como hipócritas, pero no son salvos. Y hay otros que están convertidos. Sus vidas están transformadas, sus vidas están cambiadas por el evangelio en el cual realmente han creído. A veces la Biblia habla de cizaña y de trigo en una parábola. Que que Satanás siembra cizaña entre el trigo, que la cizaña parece ser trigo, pero no es trigo. Y el Señor dice, espere hasta la cosecha, que yo voy a separar los dos. Pero la cizaña representa a los profesantes. Y en toda la palabra de Dios tenemos ese concepto de profesantes y convertidos. Aquí estamos hablando de profesantes. Ahora dice que ellos se apartarán de la fe. La palabra apartarse acá significa alejarse de un punto de referencia. Ellos profesan creer la verdad, pero ahora se apartan de eso. Ellos profesaron estar en la verdad, pero ahora abandonan la verdad. Y la palabra significa retirarse o alejarse de la verdad que ellos habían profesado creer. Ahora la palabra también apartarse tiene la idea en griego de rebeldía activa. Es abandonar una verdad a propósito. No es una cuestión simplemente que fui mal enseñado o tengo un momento de descuido o que estoy confundido, sino significa que se rebelan contra la verdad. No quieren seguir más la verdad.
no quieren estar en la verdad. Entonces se apartan de la fe. Ahora, ¿qué significa la fe? La fe en este contexto es la verdad del Evangelio. El mismo mensaje que vimos en versículo 16, ese himno triunfante de la obra de Cristo que proveyó para nosotros la salvación. Esa frase se utiliza en Gálatas 1:23, que dice así: ellos solo oían decir, en cuanto a Pablo están hablando, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio de Cristo, la fe. En Judas 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Luchan ardientemente por la fe que nos fue entregado una sola vez, porque la fe no cambia, el Evangelio no cambia. Y el mensaje ha sido entregado a nosotros. Y eso es lo que, es lo que ellos abandonan acá. En Gálatas 1:8-9, Pablo dijo: pero si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio, contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, Pablo está diciendo acá, y lo va a decir muchas veces en muchas maneras, que falsa doctrina es grave. Falsa doctrina no es una pavada. Falsa doctrina no es que uno simplemente se equivoca, sino falsa doctrina es alejarse en rebeldía contra la verdad del Evangelio. Entonces ellos estaban en rebeldía contra la verdad de Dios y ya pasó en Éfeso. Y ya ha pasado en muchos lugares en la historia, en muchas iglesias en la historia, en muchas instituciones cristianas en la historia. Y Pablo está diciendo, presten atención porque también les puede pasar a ustedes. Me gusta siempre la historia. Déjame darles una sola ilustración de esto. Hay una universidad del cual todos conocemos el nombre, que es la universidad que se llama Harvard. Harvard es considerado por algunos la mejor universidad que hay en la historia del mundo. Pero como docenas y docenas y docenas de universidades así que yo podía nombrar, Harvard fue comenzado para preparar pastores. Fue un instituto bíblico. John Harvard fue un creyente fiel que donó la tierra porque quería una facultad que iba a preparar pastores con buena doctrina, y Harvard fue establecido así. Y hay edificios que dicen cosas así en Harvard. Ahora, hoy en día Harvard es el centro del humanismo del mundo entero. Si un creyente está allí, si habla de su cristianismo, va a sufrir persecución. No hay creyentes en Harvard. Harvard es totalmente anti-Dios. Harvard odia a Dios. ¿Y cómo pasó eso? No pasó de un día para el otro, pasó poco a poco, mientras que fueron negando la fe de a poco, y podía darles ilustración tras ilustración, tras ilustración, tras ilustración. Y puede pasar en una iglesia también. Entonces, pasó en Éfeso, pasó en muchos lugares, y Pablo quiere que nosotros sepamos que si no sepamos conducirnos como iglesia, nos puede pasar también a nosotros. Que no dormimos, que no seamos sobreconfiados, que no pensamos que aquí no puede pasar. Entonces, la primera distorsión de los enemigos de la verdad es que ellos se alejan de la fe. Segunda distorsión. También en versículo 1, se dedican a doctrinas satánicas. Muy fuerte, pero no es algo fuerte, es lo que Pablo dice. Se dedican a doctrinas satánicas. Ahora, quiero que entendamos cómo funciona Satanás, cómo obra Satanás, porque Satanás es muy sutil. Vamos a ver que los dos temas que Pablo va a mencionar aquí parecen ser relativamente pavadas. Relativamente, ¿no? Uno es que ellos estaban prohibiendo casarse. Estaban diciendo que no se debe casar. Ahora, eso es importante. Para mí es importante. Aparte de conocer a Cristo como mi Salvador, lo mejor que me pasó en mi vida fue casarme con la esposa que el Señor me dio. Es importante. Pero en sí, el casarse o no casarse no cambia el hecho de si voy al cielo o no. Y parece que no es tan grande. Y el segundo tema es que ellos estaban mandando que tienen que abstenerse de algunas comidas.
Eso también me parece a mí muy importante, porque me gusta comer. Pero cuando pensamos en la eternidad y en las cosas que encontramos en la palabra de Dios, la doctrina, no parecen ser muy importantes. Podemos realmente pensar que hay alguien que prohíbe a alguien casarse o que alguien que prohíbe comer algunas comidas es satánico, que eso viene de Satanás. Bueno, es lo que el texto dice. ¿Sabe por qué? Porque los que estaban enseñando estas cosas no estaban enseñando simplemente que casarse está mal y allí queda, o que comer ciertas cosas está mal y allí queda, sino ellos estaban diciendo que para que yo gane mérito delante de Dios, para que yo sea salvo, es necesario abstenerme de casarme y abstenerme de ciertas comidas. Estaban agregando cosas externas al evangelio. Eso es satánico. Estaban modificando el mensaje del evangelio. Pablo dijo que sea anatema. Entonces, pero Satanás funciona así porque presenta cosas relativamente pavadas para la persona que no se da cuenta, cuando atrás de esas pavadas es un cambio del mensaje mismo de la salvación. Nosotros podemos ver cómo Satanás funciona vez tras vez en la historia. Nos dice acá en versículo 1, después de decir que algunos se apartarán de la fe, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La fuente de esta falsa enseñanza es Satanás. Cuando dice prestando atención, es una palabra en griego que significa dedicarse. Estaban dedicándose a doctrinas de demonios, estaban prestando atención, eran devotos, estaban dando su atención, estaban ocupándose en cosas que vinieron de Satanás. Dice acá dos fuentes, dice espíritus engañadores. La palabra espíritus significa espíritus. Creo que la mejor interpretación es que está hablando de los demonios. Y los demonios salen para engañar, para decepcionar, para llevarnos por el mal camino, para causarnos a desviarnos. Eso es lo que significa la palabra. En 1 Juan 4:1 dice Juan así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El hecho de que alguien dice que es un profeta, o alguien dice que es un espíritu, o alguien habla con vocabulario cristiano, no significa que está diciendo la verdad de Dios. Estos hombres eran líderes de la iglesia, enseñando en la iglesia, pero estaban enseñando doctrina que venían de demonios para engañar, para decepcionar. Y después dice, y doctrinas de demonios, que significa enseñanza que tiene como su fuente el mundo de los demonios. Enseñanzas falsas, enseñanzas que Satanás quiere que nosotros lo tomamos como las nuestras. Ahora, pensamos por un momento en lo sutil que es Satanás, porque es muy fácil que nosotros seamos engañados. Eso es su propósito. Satanás puede usar tantas cosas que no parecen tan malos o que no parecen tan malvados. Por ejemplo, Satanás en un momento de la historia utilizó una serpiente que llegó a ser el vocero para Satanás. Me extraña que la mujer no se fue corriendo. Aparentemente era distinto ante el pecado, que no tenía miedo de la serpiente. Se quedó allí charlando con la serpiente, pero Satanás utilizó a un serpiente y habló por medio de la serpiente. Y la Biblia dice en Génesis 3 que la serpiente fue muy astuta. Y la serpiente, hablando de parte de Satanás, dijo: ¿ves ese árbol? ¿Ves ese fruto que Dios, ¿por qué le dijo que no lo puede comer? Puede comer. Y después la mujer escuchó lo que dijo Satanás y dijo: mira, el fruto parece que es bueno para comer, dice el texto en Génesis. Es agradable a los ojos, es deseable para alcanzar sabiduría. Entonces, la serpiente hablando, Satanás utilizándolo, le presentó todas estas cosas hermosas. No, tenemos naranjas y manzanas y distintas frutas, pero siempre es bueno tener una fruta nueva, ¿no? Un sabor nuevo, algo nuevo. Y dice: mire, está lindo, ¿por qué está aquí y no lo podés comer? Es deseable, es lindo, es hermoso, pero ¿qué dijo Dios?
comerlo trae la muerte. Entonces lo de Satanás parecía muy atractivo y Dios utilizó a la serpiente, pero trajo la muerte, cosa que sufrimos hasta el día de hoy. Si Satanás puede utilizar una serpiente, puede utilizar también un profesante dentro de la iglesia. Satanás ha utilizado a hombres tan importantes para nosotros como Pedro, por ejemplo. Recuerden que Pedro, siendo un discípulo del Señor Jesús, que nos dice en Mateo 16 que Jesús comenzó a anunciar a los discípulos diciendo: voy a ser entregado a los gentiles, voy a ser crucificado, voy a morir y voy a resucitar. Y nos dice en Mateo 26, 22 que Pedro le dijo, cuando él dijo eso, Pedro le reprendió y le dijo: no lo permite Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pedro quería que el Señor ya reinara, que ya estableciera su reino. Él no quería que él muriera, él no quería que él resucitara. Pedro no estaba pensando en Cristo pagando por los pecados del mundo, estaba pensando en la gloria que él pensaba vivir con Jesús en aquel entonces. Y Jesús le dice a él: quítate delante de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pablo llama a Pedro Satanás y dice: quítate delante de mí. Esto que estás diciendo es el mensaje de Satanás. Satanás quiere que yo no vaya a la cruz. Satanás quiere que yo no muera por los pecados. Satanás quiere que yo no me resucito. Entonces Satanás utilizó a Pedro para comunicar su mensaje. Encontramos en Lucas capítulo 4 que cuando el Señor Jesús fue siendo tentado en el desierto y no había comido por 40 días, que viene Satanás para tentarlo y Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahora yo le pregunto, ¿pan es malo? ¿Es malo comer pan? ¿Sería malo que Dios, que podía hacer un milagro? Cristo hizo milagros con el pan. Él podía haber cambiado las piedras en pan, sí. Pero Satanás quería utilizar el pan, algo normalmente bueno, algo necesario para el cuerpo, cuando Jesús no había comido por 40 días, para tentar a Jesús a pecar. Entonces Satanás utiliza un montón de cosas y puede utilizar un montón de personas para tratar de atraparnos y para tratar de engañarnos. Y aquí en nuestro texto vemos entonces maestros dentro de la iglesia que estaban enseñando doctrinas de demonios. Tenemos que recordar siempre que Satanás es mentiroso y engañador. Recuerden en Juan 8:44 que Jesús dijo a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es mentiroso, su naturaleza es mentir. Y cuando él quiere establecer su enseñanza dentro de la iglesia de Cristo, es mentira. Efesios 6:11 nos avisa a nosotros, dice: revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, en contra de los esquemas, las estrategias del diablo. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: no he de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no he de sorprender si sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia. Entonces, como Satanás se disfraza como ángel de luz, su gente también se disfraza como servidores de Dios cuando no son. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Quiere que el mensaje del evangelio no sea predicado. Quiere que el mensaje del evangelio sea distorsionado. Quiere que los que escuchen eso estén cegados. Él no quiere que nadie llegue a la verdad. Él no quiere que nadie llegue a Cristo. Él no quiere que nadie se convierta. Y entonces estos falsos maestros estaban enseñando doctrinas de demonios. ¿Qué debemos hacer para evitar que eso pasara en nuestra iglesia? Bueno, en vez de prestar atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios como ellos, nosotros debemos prestar atención a la verdad de la palabra de Dios.
ser devotos de la Biblia, estar dedicados a la Biblia, saber bien lo que es la verdad. Así cuando alguien dice algo que no es verdad, ya sabemos. Debemos conducirnos según las instrucciones de la palabra de Dios en cuanto a la iglesia. Así, si hay un falso maestro, sabemos que es falso y que no debe estar en esa posición, y entonces podemos removerlo de esa situación. Tenemos que vigilar el púlpito, como siempre digo, escudriñando las escrituras diariamente para asegurar que lo que se predica de este púlpito sea la verdad de Dios, porque en Éfeso eran los maestros que estaban enseñando doctrinas de demonios. Y debemos aprender a identificar error, para que cuando escuchamos error, ya sabemos enseguida que es error. Esto es muy importante hoy en día, hermanos, porque en todo el mundo occidental en el cual vivimos, la actividad de Satanás es intensa. Estamos viviendo en un tiempo que se nota eso por todas partes. Hay tanta perversión que antes se hacía en secreto, y aún los que querían promoverlo lo hicieron en secreto, tratando de ganar territorio de a poco, porque sabía que la cultura aún no creyente lo rechazaría. Pero ahora no. Ahora no hay nada encubierto. Todo está público. Todo está en tu cara. Todo está empujado hacia nosotros. Y aún gobernantes están moviendo perversiones en todo el mundo. Eso es la obra de Satanás. Y Satanás está siendo muy público hoy en día. Entonces tenemos que darnos cuenta que el único que sale luz, que frena esas cosas en el mundo, es una iglesia que sigue siendo columna y baluarte de la verdad, y Satanás sabe eso también. Así que la segunda distorsión es que ellos enseñan doctrinas de demonios. La tercera distorsión se encuentra en versículo 2, y eso es, y esto es un poco largo, no encontré la manera de captarlo en una sola frase. La tercera distorsión es que sus conciencias cauterizadas les hacen hipócritas. Voy a repetirlo. Sus conciencias cauterizadas les hacen hipócritas. ¿Qué significa? Vamos a leer versículo 2. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Está hablando de estos líderes falsos maestros. Son hipócritas, mentirosos, que tienen su conciencia cauterizada. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita, la palabra significa un actor. Es una persona que tiene un disfraz. Es una persona que intenta crear una impresión pública que encubre una realidad privada. Es la persona que quiere que ustedes piensen que es una cosa en público, pero en privado es otra persona. Eso es un hipócrita, es ser falso. Ahora, en versículo 2, estos falsos maestros son hipócritas y es a propósito. No es un accidente, no es que ellos están confundidos otra vez, es que ellos están siendo hipócritas. Están intentando mantener su lugar en la iglesia como un líder, mantener su imagen como una persona que habla de parte de Dios, cuando realmente están hablando de parte de Satanás. Vemos su hipocresía. ¿Cómo lo vemos? Eran maestros en la iglesia, eran maestros probablemente con la Biblia, estaban ministrando bajo el disfraz de ser un líder espiritual, pero eran falsos maestros enseñando doctrinas de demonios. Otra vez, en Hechos 20:30, Pablo había dicho, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 2 Timoteo 3:5 dice así, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Mantienen la apariencia, vienen con la ropa, por allí vienen con corbata, ¿no? Por allí vienen vestidos correctamente, con el pelo cortado, así como uno se espera de un líder que está enseñando la Biblia, ¿no? Y toda la parte externa hacen todo lo posible para mantener su disfraz, pero lo que están enseñando viene directamente de Satanás. Son hipócritas y están enseñando doctrina de demonios. Pablo decía en 2 Timoteo 2:17, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces están disfrazados y son hipócritas y la gente los escucha como si hablaban de parte de Dios, pero su palabra falsa es como gangrena.
causa enfermedad en el cuerpo de la iglesia y trastorna la fe de algunos que los escuchan. Entonces es muy peligroso lo que están haciendo. Romanos 16:18 dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces quieren engañar y lo hacen por sus propios apetitos, lo hacen por distintas razones según el caso, pero hablan realmente lo que es del diablo. No es pobre gente mal informada, son hipócritas. Lobos vestidos de ovejas que mantienen bien su vestido de oveja, porque solamente como hipócritas pueden lograr lo que quieren lograr. Pero recuerden que han abandonado la verdad. Ahora, ¿cómo es que ellos viven con esta hipocresía? Uno podría preguntar, ¿cómo pueden dormir de noche? Cuando están en la iglesia, vestidos como maestros, tratando de aparecer como si creyeron todo lo que la iglesia cree, pero en ese disfraz enseñando cualquier otra cosa. Pero nos dice acá que lo hacen siendo mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es algo que Dios dio a todos nosotros. Cada uno de nosotros nacimos con una conciencia. Y es la facilidad interna que Dios nos dio para distinguir entre bien y mal. Y todo ser humano lo tiene. Entonces, ya cuando fuimos chicos hicimos algo mal y ya nos sentimos bien. Nuestra conciencia nos acusaba. Y para la mayoría de nosotros, hoy, siendo grandes, si hacemos algo que sabemos que está mal, nuestra conciencia nos acusa. No es lindo, no nos gusta que la conciencia acusa, y Dios lo utiliza para que tenemos entendimiento de que hay cosas buenas y cosas malas. Pero Pablo dice que estos hombres tenían su conciencia cauterizada. Para cauterizar algo significa que está quemado, está anestesiado, cauterizada. Puedo explicarlo así. Es como cuando agarras una plancha que está caliente, ¿no? Pones tu dedo en la plancha y no lo prueban esto en casa, ¿no? Por las dudas, ¿no? Pero podés ir a definir bien para ti lo que es cauterizar algo. Si lo pones en la plancha, probablemente retiras el dedo. Depende de qué rápido que eres, lo que pasa con tu dedo. Si respondiste rápidamente, dices, eso duele y ya pasa el dolor y ya está. Pero si fuiste lento, ya te duele por unos días. Y si lo dejas un buen rato, lo vas a cauterizar. Realmente duele en ese momento, pero después puedes hacer así todo el día si quieres, porque ya no tiene sensibilidad, ya no duele. Está duro, pero ya perdió sensibilidad porque fue quemado. Eso es lo que pasa con las conciencias de estos hombres. Su conciencia ya perdió sensibilidad. Su conciencia ya no funciona. Su conciencia ya no le acusa. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso con la conciencia? Cuando mi conciencia me acusa porque yo hice algo mal y yo digo a mi conciencia, tomátela, no me importa, voy a hacer lo que quiero, mi conciencia es como que queda un poco quemado. Y la próxima vez que hago eso, me dice mi conciencia, eso está mal, me grita, y yo digo, no me importa, y lo quemo un poquito más. Y lo hago vez tras vez, hasta que ya aprendo a no responder a mi conciencia, ya no escucho mi conciencia, ya es como que mi conciencia no me acusa. Y eso es un peligro para todo creyente, pero estos hombres que no fueron creyentes podían dormir bien de noche mientras que engañaba a todo el mundo con doctrinas de demonios, porque su conciencia ya no les afectaba, estaba cauterizada. Lo habían rechazado tantas veces, vez tras vez. Es muy importante que nosotros dejamos que Dios utilice nuestras conciencias. 1 Timoteo 1:19, Pablo dijo, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. No es lindo cuando yo hago algo malo y mi conciencia me acusa. ¿A vos te gusta eso? No, es incómodo, pero es bueno. Porque esa acusación me llama la atención y me puede ayudar a llevarme a arrepentimiento y de abandonar ese pecado que causó a mi conciencia responder así. Pero es un peligro muy grande al otro lado cuando digo no a mi conciencia, hasta que yo puedo pecar libremente y mi pecado ya no me acusa. En Hechos 24:16
Dice Pablo, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Quiero tener mi conciencia limpio, irreprensible. ¿Y cómo puedo tener eso? Por responder a mi conciencia. Cuando me acusa de algo que es incorrecto, de responder. Y vos y yo, siendo creyentes, debemos informar nuestra conciencia con la palabra de Dios para que nos acusa correctamente de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Déjame agregar algo para nosotros los creyentes. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Todos tienen una conciencia. Pero nosotros que conocemos a Cristo como Salvador, también tenemos el Espíritu Santo morando adentro. El Espíritu Santo hace la misma obra que hace la conciencia, pero lo hace mejor. Porque el Espíritu vive en nosotros y nosotros somos creyentes. Pero también podemos apagar el Espíritu si el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y decimos no, no, no y no. En Efesios 4:30 Pablo dijo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados por el día de la redención. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu. Entonces, para nosotros, para aplicación, hermanos, estemos sensibles a nuestra conciencia. Estemos sensibles a la convicción del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia con el compromiso de obedecer todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Porque una vez que vamos leyendo la Biblia diciendo, eso sí me gusta, eso no lo voy a hacer, ya el Espíritu Santo nos va a traer convicción. Y si decimos no, no y no, es un peligro para nuestras vidas espirituales. Hay que responder en obediencia al Espíritu, hay que responder y ser sensibles a nuestra conciencia. Pero estos hombres tenían su conciencia cauterizada y entonces podían ser hipócritas y estaban felices. No les importaba porque tenían cauterizado ya su conciencia. Eso es su tercera distorsión, que fueron hipócritas con conciencias cauterizadas. La cuarta distorsión es que prohíban las bendiciones creadas por Dios. Prohíban las bendiciones creadas por Dios. Versículo 3 dice, esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y a nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Ellos estaban prohibiendo dos cosas, como ya anticipé. Estaban prohibiendo casarse y estaban prohibiendo comer algunas comidas. ¿Por qué estaban haciendo eso? Tenemos que entender que en el primer siglo había ya influencia de lo que después se llegó a ser llamado gnosticismo. Ahora, vos no querés estudiar gnosticismo, me imagino, porque si lo estudiás te marea, ¿no? Es complicadísimo entender qué es lo que ellos creyeron, ¿no? Pero sí hay algo muy importante en estudiar el Nuevo Testamento que hay que saber de los gnósticos. Y lo que hicieron los gnósticos es que ellos dividieron todo el mundo en dos cosas. Todo lo que fue del espíritu era bueno. Todo lo que es espiritual, todo lo que es de mi espíritu que está adentro, todo eso es bueno. Y todo lo que es material, todo lo que es de la carne, todo es de la parte física, eso es malo. Entonces, todo lo espiritual, todo el espíritu, bueno. Todo lo que es material, físico, es malo. Por eso, para un gnóstico, recuerdan que cuando estudiamos 1 Corintios 15, muchos estaban diciendo que el creyente no iba a resucitar físicamente, porque para ellos eso fue una barbaridad. Ellos no querían resucitar físicamente. Para un gnóstico y para un griego de aquel entonces, morir era librarse del cuerpo, era escapar de las cadenas del cuerpo, porque el cuerpo era malo. Entonces estas personas estaban prohibiendo estas cosas porque ellos estaban diciendo que el matrimonio y los placeres del matrimonio son materiales, son de la carne, son de la parte física, entonces es malo. Es malo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es malo, porque es placer de la carne, es pecado. Es interesante que hoy en día todavía hay aplicaciones de esta idea gnóstica de que aún en el matrimonio hay cosas que no son así. Se ve en el celibato de los sacerdotes de la Iglesia Católica,
que están prohibidos a hacer algo que el Señor les anima a hacer, que la palabra de Dios permite, que ya vamos a ver en un momento. En aquel entonces también estaban diciendo que no podían comer algunas comidas. El contexto acá no nos dice cuáles comidas estaban siendo prohibidos. Posiblemente eran un problema de judaizantes que estaban diciendo que animales inmundos no se podían comer. Pero recuerden que en Hechos capítulo 10, el Señor comunicó con Pedro y Pedro dijo, no puedo comer de ningún animal inmundo. Y el Señor dijo, no llames inmundo lo que yo he llamado limpio, mate y come. Allí el Señor quitó todo eso de las cosas inmundas para comer y podemos comer de todos los animales que el Señor ha provisto para nosotros. Entonces, si fuera eso ya no está. Después quizás fueron comidas ofrecidas a ídolos que estudiamos en 1 Corintios 8, donde nos habla de que dependía de la conciencia fuerte o débil de uno, que no era pecado comer carne que había sido ofrecido a un ídolo, porque un ídolo nada es, pero sí podía ser incorrecto si eso causaba a tu conciencia sentir que era pecado. Entonces quizás fue carne ofrecida a ídolos, quizás fueron cosas de los judíos, quizás fue que estos gnósticos de aquel entonces, lo que estaban enseñando, querían volver a Edén, querían llegar a ser vegetarianos, querían ya decir que comer carne era pecaminoso. Eso es algo que se ve hoy en el mundo de hoy, ¿no? Que algunos ya tienen como religión el dieta y ya están tratando de imponer su dieta a todo el mundo. Hoy en día hay personas que comen carne, que hacen un buen asado. Hay algunas personas que son vegetarianos. Hay algunas personas que son veganos, ¿no? Déjame decir que la Biblia te permite ser lo que quieras. La Biblia no impide que vos comes un asado. La Biblia no impide que vos seas vegetariano si no querés comer carne. Y la Biblia te permite ser un vegano, ¿no? Escuché de un vegano, alguien me dijo de su pariente, un pariente hace poco, me dijo que antes de morir no estaba dispuesto ni comer miel porque había pasado por el cuerpo de una abeja, ¿no? Entonces ya era animal, no podía comerlo. Digo, hasta miel no podía comer. ¿Con qué se quedó, no? Ahora yo les digo, si eres vegano y querés ser vegano, que el Señor te bendiga, pero no me invites a comer en tu casa, ¿no? Si eres vegetariano, que hagas unas ensaladas tremendas, espero que lo disfrutes. Ahora, si haces un asado, estoy a tu disposición. Es importante saber que no es pecaminoso tener ninguna de esas posiciones, pero sí, el problema que ellos tenían es que ellos pensaban que abstenerse de esas cosas le iba a llevar al cielo. Eso es el peligro. Entonces, si eres vegetariano, que seas, pero no critiques a los que comen carne, porque Dios nos dio carne para comer. Y si eres vegano, no critiquen a los demás por lo que ellos comen. Hoy en día es como una religión. También vemos en la religión que es así. Yo me acuerdo cuando era niño, que estando en Estados Unidos, que se considera un país protestante en aquel entonces, pero en la escuela, las comidas que prepararon en la escuela, que vendieron, todos los viernes, siempre sirvieron, ¿qué? Pescado. ¿Por qué? ¿Carne los viernes? Nunca entendí eso de carne de los viernes, ¿no? En mi casa no tuvimos carne ningún día, ¿no? Porque era demasiado caro, pero los viernes no. Y uno dice, ¿dónde en la Biblia prohíbe comer carne los viernes, no? Ahora, pero en mi casa siempre tuvimos que llevar un sándwich a la escuela, pero una vez por mes nuestros padres nos permitieron comer en la escuela una comida caliente. Eso fue un gran evento para nosotros. Y con mis hermanas siempre elegimos el viernes, porque el pescado fue muy bueno. Fue muy rico. No tenía idea por qué era viernes el pescado, ¿no? Pero bueno, era así. Pero ¿de dónde viene eso en la Biblia? Y son cosas que ahora tenemos hoy en día, que el Viernes Santo, todavía muchas personas no. Y es más, que uno no quiere hacer un asado al lado de ciertos vecinos, ¿no? Porque sienten el olor y le da bronca. No sé si es bronca porque no pueden comer o enojo que vos estás comiendo. Pero es otra vez la idea que yo voy a abstenerme de algo, de comida, y eso me va a ayudar a estar mejor delante de Dios. Tenemos la Cuaresma, que terminó hace poco, que ya casi nadie sabe lo que es, ¿no? Esos 40 días
donde por la religión algunos no comen ciertas cosas y no hacen ciertas cosas, etc. Escuché al arzobispo de Nueva York, creo que le preguntaron lo que él había abandonado para la Cuaresma, y él dijo cerveza y cigarros. Y es el oficial de la iglesia más alto de todo Estados Unidos. Eso es lo que él dejó para el Cuaresma. Y ya nadie practica eso. Lo único que veo de todo esa distorsión de la palabra de Dios es carnaval, ¿no? Que celebra dejar eso y pecar en forma refrenada. Lo que estoy tratando de ilustrar es que comer o no comer no me hace mejor delante de Dios. Comer y no comer no me da mérito delante de Dios. Comer o no comer no afecta mi salvación. Pero eso es la enseñanza de estas personas. Se llama ascetismo. Y ellos enseñaron que abstención externa me hizo superior espiritualmente. Era un elitismo a decir que yo tengo un conocimiento especial, que si yo no como ciertas cosas, yo voy a estar mejor delante de Dios que vos. Era ganar mérito delante de Dios. Se llama legalismo, diciendo que la salvación se puede lograr por cumplir con ciertas reglas externas que están puestos. Pablo hablaba de esto en Colosenses 2:23 cuando dijo: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Pablo dijo, tiene una apariencia de que esto es algo que agradaría a Dios. Dice, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si yo puedo dejar de todas esas cosas, pero no cambia quién soy yo, ¿no? Lo hemos visto en la historia con los monjes que se alejaron de todo, pero no dejaron de ser pecadores. Eso no cambió los apetitos de la carne. Lo vemos en la vida de Martín Lutero, que cuando era inconverso se pegaba a sí mismo, se abstenía de cualquier cosa. Su conciencia era tan fuerte y él quería estar bien con Dios y no encontró paz en ninguna de esas cosas hasta que él confió en Cristo como su Salvador. Y ya todas esas cosas se dio cuenta que no fueron necesarios. Entonces estos falsos maestros parece que están hablando de dos cosas relativamente de menos importancia, ¿no? No casarse, no comer ciertas comidas, pero realmente estaban atacando el mismo evangelio de Cristo, agregando obras a la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es la verdad de Dios sobre estas cosas? En primer lugar, debemos entender que ellos estaban enseñando esto, pero la palabra de Dios dice que casarse es bueno. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Amén. El que haya esposa, haya algo bueno, ¿no? Estoy buscando todavía el versículo que dice: el que haya marido, haya algo bueno. Pero no está. Quizás es implícito, no sé. Pero esto no es una palabra de Dios y no es un Dios que está en contra que nos casamos cuando dice que el que haya esposa, haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Es algo bueno, es algo que el Señor recomienda. En la creación, ya en Génesis 2, el Señor estableció el matrimonio una vez para siempre. Él es el que lo diseñó, es algo que Él quiere que hagamos. En Efesios 5:31 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios quiere que nos casamos en esa forma. En Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Todo el matrimonio es el plan de Dios y el lecho matrimonial es una bendición que el Señor nos ha dado para disfrutar, para tener intimidad, para unirnos realmente en más que en papel o por palabras. Es algo hermoso que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Ya hemos visto en 1 Timoteo 3 que el pastor tenía que ser marido de una sola mujer y el diácono tenía que ser marido de una sola mujer. Así que estos maestros falsos estaban enseñando algo que no tenía base en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la verdad de la palabra de Dios. El Señor nos diseñó el matrimonio para nuestro bien. Es una bendición. Es una bendición formar una familia, es una bendición estar casado con alguien que nos ama y que amamos. Es una bendición el placer dentro del matrimonio. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado. El hombre sabe distorsionarlo y los lleva a esos mismos placeres fuera del matrimonio. Y eso trae desastre. Pero el Señor nos dio algo hermoso y nos anima a disfrutar de esa bendición.
¿Qué dice Pablo aquí en cuanto a la comida? Dice en versículo 3, esto prohibirán todas estas cosas, estos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El argumento de Pablo acá es que ellos están prohibiendo cosas que Dios creó. Y las cosas que Dios creó, los creó bien. En Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 25 y 31 dice la misma cosa. Solo voy a leer el 31. Dice, Dios hizo la bestia de la tierra y según su especie, el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y esto es lo que dicen todos esos versículos. Y Dios vio que era bueno. Leí 25, quería leer 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces Pablo dice, ¿cómo vamos a prohibir cosas que Dios creó y que son cosas buenas que Él creó? Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Entonces el Señor nos dio la hierba verde, el Señor nos dio legumbres, verduras, frutas, pero aquí en Génesis 9:3 nos dice que Él proveyó animales para que los comemos. Entonces el que hoy está diciendo tenemos que eliminar a las vacas, ¿no? Ustedes no sé si saben, en Estados Unidos hay un gran movimiento de tratar de eliminar todas las vacas, porque las vacas son malos para el medio ambiente, ¿no? ¿Alguien ha probado las hamburguesas vegetarianos? No lo probé todavía. Me imagino que no puede ser, ¿no? Que sea, porque dicen, sí, es igual a la carne. Y sí, es igual a la carne. ¿Qué carne está comiendo, no? Pero Dios nos permite comer. Él nos dio los animales para comer. Y el hecho de que hoy en día el mundo está ya enloquecido con otra cosa, está bien, si no querés comerlo, no lo comes. Si querés eliminar todas las vacas, bueno, la vaca que matás para eliminarlo, pásamelo, ¿no? Pero Dios nos permite, no es una cosa que Dios prohíbe. El hombre a veces lo prohíbe. Y otra vez en Hechos 10, cuando Pedro dijo, nunca he comido estas cosas, Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, voy a comer estas cosas, porque jamás he comido nada impuro o inmundo. Y el Señor dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Las comidas son para nosotros. Si yo hubiera sido un judío en el Antiguo Testamento, entonces no podía comer jamón. Gracias a Dios, no viví en ese tiempo. A mí me gusta el jamón. A mí me gusta panceta. A mí me encanta la panceta. Me gusta panceta con huevos fritos. Me gusta panceta arriba de carne. Me gusta panceta, me gusta una hamburguesa envuelto en panceta. No hay nada que no es mejorado por panceta, ¿no? Es rico, es una bendición, menos en la cantidad con la cual yo lo he comido, ¿no? Yo tengo fotos, hay un restaurante cerca de la casa de mis padres que es un tenedor libre y siempre hay panceta, una pila así, pero y bien. La verdad es que panceta estadounidense es mejor que panceta acá, ¿no? Casi todo es mejor acá, pero panceta allí es mejor. Y yo a veces he agarrado una cosa y levanto como 1,5 kilos de panceta para sacar una foto. Después solamente la mitad pongo en mi plato. Pero, ¿puedo disfrutar de eso? Sí, puedo disfrutar de eso. Hay que hacerlo bien para cuidar el cuerpo, porque mucho de eso te hace mal. Pero el Señor proveyó todas esas cosas para nosotros. Romanos 14:20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Entonces, son bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Han pensado alguna vez que el Señor podía haber hecho el mundo y haber dado a nosotros, como hizo con Israel en el desierto, que les dio maná, ¿no? Y el maná vino todos los días. ¿Saben lo que significa la palabra maná en hebreo? Es la única palabra en hebreo que conozco bien. Maná significa ¿qué es? ¿Qué es? Imagínate que tu mejor plato se llama ¿qué es? ¿No? Era algún tipo de pan, nos da una descripción en la Biblia, pero el problema que tenía Israel, se quejaron mucho, es que el mismo pan, ¿no? Todos los días, la misma cosa, todos los días, día tras día. Nosotros queremos variedad, ¿no? ¿Y cuánta variedad tenemos? Nosotros vamos a la verdulería y hay allí
Cosas verdes, cosas rojas, cosas de todos los colores, cosas que vienen del mundo entero. Cada uno tiene un gusto diferente. Podés pedir una ensalada completa que tiene como 10 o 15 cosas adentro. Todo para que nosotros lo podamos disfrutar. El Señor nos hizo todas esas cosas. Lo mismo como los animales, con todo lo que hay. Y Pablo está diciendo, ¿por qué están proviendo cosas que el Señor nos dio como una bendición? Y Pablo entonces nos dice cómo debemos participar de esas cosas. Primero debemos reconocer que son una bendición de Dios. Como de todas las comidas, sabiendo que el Padre me los hizo y quiere que nosotros lo disfrutamos. No hay nada malo en disfrutar de cosas sanas. A veces tenemos la idea que el cristianismo, estamos allí diciendo, bueno, el mundo tiene toda la diversión y nosotros estamos acá, nosotros nos quedamos con el maná y tenemos que comer cualquier cosa, ¿no? Es más o menos como ser diabético, ¿no? Entonces me dice, ese papa frito no sirve, hay uno acá que fue hecho en el horno, ¿no? Y parece cartón, ¿no? Casi todo lo que me ofrecen ahora parece cartón. Pero bueno, yo disfruté 60 y pico de años comiendo todas esas cosas hermosas que el Señor nos ha provisto. Y hoy todavía también hay mucha variedad que yo puedo probar y aprender a disfrutar, ¿no? Pero son bendiciones del Señor. Y Dios quiere que nosotros sepamos que vinieron de Él y Él quiere que lo disfrutamos. El texto dice que no son de rechazar. No debemos rechazarlos porque cuando los rechazamos estamos negando el regalo que el Señor nos ha dado. Estamos diciendo, no, Dios no me regala esas cosas. Yo no quiero esas cosas que Él me ha regalado. No lo acepto. Dice que debemos recibirlos de parte de Dios. Dice hay que recibirlos en versículo 4 con acción de gracias. Todo viene de Dios. ¿Qué fue la oración que el Señor nos enseñó? Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan viene de Dios. Es una bendición de Dios. Recuerden en Mateo 6 también el Señor dijo que Dios alimenta a los pájaros y también va a alimentar a nosotros. Él cuida de nosotros y nos provee tantas cosas ricas que podemos disfrutar. Entonces hay que recibirlo. Versículo 3 dice que debemos participar. Y mire lo que dice en versículo 3, que dice, esto prohíben casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Quién puede disfrutar de estas cosas? ¿Quién es el que no tiene que abstenerse? Porque el hombre lo dice, porque la religión lo dice, porque alguien lo inventó para tratar de llegar al cielo. Los que creen. Los que creen el verdadero evangelio. Yo soy salvo por gracia, soy salvo por fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Yo no tengo que comer pescado el viernes. Yo no tengo que abstenerme de ciertas cosas. No tengo que tratar de vivir una vida negando la carne, tratando de no disfrutar de nada para que yo pueda ir al cielo. No, yo puedo disfrutar de estas cosas, puedo participar de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo he creído en el evangelio. Y sigue allí diciendo, los que creen y los que han conocido la verdad de Dios, que podemos disfrutar de estas cosas. Sí, gracias a Dios por eso. Y dice, y es importante eso porque tenemos que volver a marcar que el ascetismo no puede salvar, pero la obra de Cristo en la cruz sí. Y dice después en versículos 3 y 4 que comemos con acción de gracias. Recuerdan que cuando Jesús alimentó a los 5,000, Él bendijo el pan. Él daba gracias. Cuando Jesús servía la cena del Señor a sus discípulos, dice que Él bendijo el pan. Nosotros tenemos que reconocer de dónde vino y agradecer a Dios, el Creador, por todas estas bendiciones que Él nos da. La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de orar antes de comer. La Biblia no dice que tenemos que orar antes de comer, pero es implícito que tenemos que siempre dar gracias a Dios por las cosas que Él nos ha provisto. Entonces les animo a hacerlo. Traten de que no sea rutinario, ¿no? Es fácil terminar con una oración de todos los días. Señor, gracias por la comida, amén, ¿no? Yo estaba con alguien la semana pasada que estaba orando antes de comer y comenzó a orar por todos los misioneros del mundo y un montón de cosas. Y después en el medio de la oración, él dijo, Señor, estoy orando muy largamente y la comida se está enfriando, así que voy a terminar, amén, ¿no? Así terminó. Y lo explicó a Dios porque eso terminaba en esa manera. Y yo me quedé, yo digo, bueno, está bien, sí, la comida se estaba enfriando. Pero debemos dar gracias al Señor. Y dice eso, agradecer al Señor.
En Romanos 14:6 dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Así que si lo haces porque querés hacerlo y delante de Dios querés, bien, pero dad gracias al Señor. Después nos dice en versículo 5, porque es santificado la comida mediante la palabra de Dios y la oración. No tenemos mucha idea de cómo saber exactamente lo que Pablo está diciendo, pero creo que sabemos. Él está diciendo que esta comida que algunos están diciendo que no podés comer es consagrado, es santificado, es preparado para ti, es para el creyente. Está bien eso, mediante la palabra de Dios y la oración. Mediante la palabra de Dios que dice vez tras vez, tras vez, tras vez que Dios creó, era muy bueno. Dios creó y era muy bueno. Dios creó y era muy bueno. Dios creó y era bueno. La palabra de Dios que nos enseña que todas esas cosas son buenas, creadas por Dios para nuestra bendición. Y después por la oración que ya nos está diciendo que tenemos que dar gracias al Señor. Entonces, agradecemos al Señor por esas cosas. Nos damos cuenta de dónde vino. Reconocemos que Dios nos dio abundancia de variedad y de cosas de bendición que podemos disfrutar y participamos. Sabiendo que nuestra salvación no depende de ascetismo, no depende de negar cosas de mi carne, no depende de que yo trato de hacer eso con mí mismo, sino mi salvación depende de la obra de Cristo en la cruz. 1 Corintios 10:31 dice así, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, todo este mensaje para hacer una advertencia de que nosotros sepamos que puede ser que en la iglesia de Cristo surgen desde adentro falsos maestros. Es un pensamiento feo. Es un pensamiento que queremos rechazar. Es una idea que queremos pensar que no nos puede pasar. Pero la palabra de Dios dice que puede pasar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser vigilantes. Y la historia nos dice que no solamente puede pasar, sino que en algún momento siempre pasa. Entonces, Pablo nos está diciendo todo esto para decir, sean vigilantes en conducirnos de acuerdo con las instrucciones de Dios en la iglesia del Señor, que es su iglesia. Porque hermanos, si nuestra iglesia deja de ser columna y sostén de la verdad, es mejor cerrar. Aunque esté lleno, aunque estén haciendo cosas divertidas, como pasa en muchas iglesias, si nuestra iglesia deja de ser columna y sostén de la verdad, ya no tiene ningún propósito. Esto es del Señor viviente, Él vive todavía, Él está interesado en lo que hacemos, Él quiere que seguimos predicando la verdad. Y tenemos que darnos cuenta que este peligro no es de afuera, es de adentro. Y estas personas son mentirosos, hipócritas. Puede parecer que lo que enseña sea inocente, ¿no? Por allí están hablando de cosas que parecen que no tienen tanta importancia, como comidas o casarse, detalles sobre esas cosas, pero realmente estaban hablando del mismo evangelio. El corazón del evangelio, un evangelio por obras, un evangelio por legalismo, otro evangelio. Y eso es el plan de Satanás. Y él por allí quiere engañarnos con cosas pequeñas, cosas pequeñas, cosas pequeñas. Yo escuché por un video un pastor hace poco, creo que menos de un mes. Y él estaba hablando en su iglesia. No le voy a decir el tema, fue relativamente pavada, no fue algo tremendamente grande, pero él dijo esto a su iglesia. Él dijo, en tal y tal fecha en el púlpito hice una cosa por primera vez. Y él dijo, me sentí pecador cuando hacía eso. Y todos se rieron. Y él dice, pero ya no. Yo escuché eso y yo pensaba, y dije a Cristina, yo digo, ¿escuchaste eso? Él dijo que cuando hizo eso por primera vez, su conciencia le dijo, esto está mal. Pero ya tiene cauterizado su conciencia. Y a toda la iglesia fue un chiste. Fue una cosa que antes de hacer eso nunca hubiera hecho lo que hizo en el púlpito, jamás. Y ahora lo hacía todos los domingos.
y relativamente pavada. Pero así es lo que tenemos que evitar. Acautorizar la conciencia, ir abandonando cosas que parecen relativamente de menos importancia, porque como vemos acá, la comida y reglamentos sobre casarse estaban yendo al corazón del mismo evangelio y fue doctrina de demonios, venía de Satanás. Y ellos estaban en medio de todo eso, negando la bondad de nuestro Señor y Creador con todas las bendiciones que nos ha dado. Ahora, hermanos, no creo que en nuestra iglesia es muy probable que algún falso maestro surge hablando de casarse o de comidas. Posiblemente, pero es probable que no. No sabemos en qué forma vendría, no sabemos qué sería la falsa doctrina, no sabemos qué sería la enseñanza peligrosa que ellos podían estar haciendo. Eso lo hace más peligroso para nosotros. Pero hoy en día, y ya voy terminando, hoy en día nosotros tenemos que prestar atención no a doctrina de demonios, sino vos y yo tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Me dicen que los profesionales que están buscando dinero falso no estudian dinero falso, estudian dinero genuino. Si conocen bien el dinero correcto, genuino, auténtico, cuando ven algo falso, se dan cuenta. Nosotros no tenemos que estudiar cada cosa falsa. No debemos ser expertos en toda la falsa doctrina que hay en todo el mundo, todo alrededor. Tenemos que ser expertos en la doctrina de la palabra de Dios, lo correcto. Y así cuando alguien se pone algún día de pie en algún lugar de nuestra iglesia y dice algo diferente de lo que la palabra de Dios enseña, ¡pum!, ya vamos a saber. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que identificamos doctrina sana. Hablamos siempre de sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? Tengo que saber lo que es sana y lo que no es sana. Tengo que saber cómo conducirme en la iglesia, estamos aprendiendo eso, pero también tenemos que tener el compromiso de conducirnos así cuando es anticultural, cuando va en contra de la corriente, cuando es antieclesiástico, ¿no? La corriente eclesiástica aún. Ahora, el próximo mensaje que voy a predicar comienza con estas palabras, versículo 6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Dios quiere que señalamos estas cosas. Dios quiere que sepan de estas cosas. Porque Dios, el Señor, sabe que mantener sana una iglesia y mantener sana doctrina no depende del pastor de un momento, sino depende de la madurez de toda la congregación y nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. No todo lugar que dice iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que pertenecer a Cristo. Tiene que enseñar la doctrina de Cristo y tiene que seguir las instrucciones de Cristo. Hermanos, que nuestra iglesia sea una iglesia de Cristo cuando el Señor venga. Amén. Eso es lo que queremos. Pero eso depende de vos y depende de mí. Quiero terminar con esto. El mensaje obviamente ha sido para creyentes, pero déjame marcar que la salvación es lo que estaba en juego en este pasaje. El ascetismo nos salva. Comer o no comer nos salva. Ritos religiosos nos salvan. Obras del hombre nos salvan. Cualquier evangelio que incluye la obra del hombre nos salva. Porque la salvación depende de que uno ponga su fe y su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió. ¿Por cuánto de nuestros pecados murió Cristo? Por todos nuestros pecados. Y Cristo resucitó en victoria sobre el pecado. ¿Por cuáles pecados? Por todos nuestros pecados. La obra de Cristo fue completo. La obra de Cristo fue cumplido. La obra de Cristo era, como Él dijo, consumado es. Si estás aquí en esta noche y nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, si estás dependiendo de alguna religión, de alguna iglesia, de algún rito, ninguna de esas cosas te puede salvar. Solo la obra de Cristo en la cruz te puede salvar. Y si ese es tu caso hoy, te animo a poner tu fe en Cristo. Efesios 2, 8 y 9 dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados, gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no conoces a Cristo como Salvador, abandona
las obras, abandona la religión, ponga tu fe en Cristo. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta advertencia. Ayúdanos, Señor, a tomarlo muy en serio. Que no seamos sobreconfiados, que no estemos pensando a nosotros no nos va a pasar, que no estemos pensando que el pastor nos va a proteger de todas esas cosas, que sí, es la tarea de nosotros los pastores. Y como parte de esa tarea es comunicar estas verdades a la iglesia. Señor, pedimos que seamos vigilantes, que seamos una congregación que conoce la verdad de la palabra de Dios para que podamos identificar error en el primer momento que aparece. Señor, pedimos que cuando el Señor vuelve a buscar a su iglesia, que pueda encontrar a la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato como una columna y sostén de la verdad, conduciéndose como iglesia de acuerdo con las instrucciones de Cristo, y que seguimos predicando ese mensaje magnífico y triunfante del Señor Jesucristo, quien tomó carne, murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre en gloria. Pedimos que sea así, que cada uno de nosotros tomamos nuestro compromiso para que sea así. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.